No soy de contar cosas raras, ni mucho menos de andar creyendo en fantasmas, pero hay noches que se te clavan como espinas. Esta fue una de esas. Me llamo Hugo y trabajo repartiendo paquetería para una empresa que prefiere mandarnos hasta los cerros con tal de cumplir las entregas. Esa noche me tocó ir a dejar un paquete a las afueras de un rancho cerca de Tingambato, un camino de esos donde el celular pierde señal desde que dejas la carretera. Eran como las 10:30 cuando terminé la entrega. El cliente, un señor ya mayor, me recibió en la entrada de su casa, sin mucha plática. Nada raro. Me subí a la camioneta y empecé a regresar. El camino era puro monte, árboles por todos lados, ni una luz, ni un alma, solo mis faros cortando la oscuridad. Iba ya pensando en llegar a casa cuando empecé a escuchar algo. Al principio pensé que era el viento, pero luego me di cuenta que no, era un lamento, como una mujer llorando bajito, lastimoso, arrastrado. Era un quejido que parecía venir de entre los árboles, no tan lejos del camino. Frené sin pensarlo, más por instinto que por otra cosa. Apagué las luces para tratar de escuchar mejor. El silencio era casi total, pero de pronto volvió. El mismo llanto, como si alguien estuviera sufriendo ahí, entre los pinos. Quise pensar que era alguien herido, tal vez una señora que se perdió, pero el cuerpo no me respondía. Estaba agarrado al volante con las manos temblándome. No sé por qué, pero sentí que si salía, no regresaba. Y entonces la vi. A unos metros frente a mí, entre los árboles, había algo, alguien, una figura blanca, como de una mujer, pero no caminaba, flotaba, y no era como en las películas, no era bonito ni místico, era algo fuera de lugar, algo que no debería estar ahí. Sus cabellos colgaban hacia abajo, largos, como si estuviera boca abajo aunque estuviera erguida. No se le veían los pies, nada. Solo flotaba, como colgada del aire. El lamento subió de volumen, como un grito ahogado, un quejido que te calaba los huesos. Me cubrí los oídos sin soltar el volante. Estaba paralizado, como si el cuerpo supiera que correr era peor. La figura no se acercó, solo flotó ahí, entre los árboles, gimiendo como si arrastrara un dolor de siglos. Yo no dejaba de verla, esperando que desapareciera o que hiciera algo. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Pudo haber sido 1 minuto o 10. El tiempo no corría igual. Y de repente, como si alguien hubiera apagado un foco, ya no estaba. Solo quedó el monte, el aire frío y el zumbido del motor en neutral. Encendí las luces, metí primera y arranqué sin mirar atrás. No paré hasta llegar a la gasolinera que está ya rumbo a Pátzcuaro. No le conté a nadie esa noche, ni a mis compañeros ni a mi jefa. Solo dije que tardé por un desvío, pero desde entonces, cada vez que me toca entrega nocturna por esa zona, me invento una excusa. Que se me ponchó la llanta, que el cliente no estaba, lo que sea, pero por ese camino no vuelvo a pasar. Esa cosa no quería ser vista, y sin embargo, yo la vi. Y eso, aunque no haya hecho nada, fue suficiente para joderme la cabeza por semanas. Lo que te voy a contar pasó en diciembre, ya casi por Navidad. Esa noche no se me olvida. Eran como las 11:30. Yo ya iba para mi casa cuando me cayó una notificación. Era un pedido chico, unos tacos y una botella de refresco. No tenía ganas, pero la ubicación se veía cerca, así que acepté. El punto de entrega decía Hacienda Santa Teresa, pero la neta nunca había escuchado ese nombre y eso que ya conocía bien la zona. Según el mapa, estaba como a 20 minutos del centro, por una carretera que va hacia el sur. Agarré mi moto y me fui. El camino se puso raro desde que dejé la calle principal.
Empecé a ver menos casas, más monte, y de pronto ya no había ni un solo coche. El celular seguía marcando la ruta, todo normal. Llegué a un camino de terracería y al fondo vi luces, pero no eran faroles ni focos, eran antorchas como de película. Me dio curiosidad, no te voy a mentir. Pensé que era una especie de hotel temático o algo turístico. Ya ves que acá en Yucatán hay muchas haciendas que rentan para bodas o eventos. Me bajé de la moto y caminé hacia la entrada. Había una reja abierta, bien aceitada, sin un solo chirrido. Crucé y lo primero que vi fue un jardín enorme, todo parejo, como si alguien lo cortara a diario. La hacienda estaba impecable, pintada de blanco con detalles en rojo. Se veían velas por todos lados y unas columnas decoradas con símbolos que no entendí. Toqué el timbre, uno antiguo, de esos de campana. No salió nadie, pero la aplicación me marcó como entregado. Pensé que era error, así que escribí al número que venía en la app, pero no me contestaron. Me di media vuelta y cuando ya iba de regreso, vi algo desde el rabillo del ojo. Al fondo del jardín había un grupo de personas, como 10 o 12, todos vestidos de blanco con una especie de túnica. Estaban en círculo, y en el centro había una mujer parada, con los brazos levantados. Yo me agaché entre unos arbustos, pensando que era algún tipo de danza o ritual, pero algo no cuadraba. Uno de ellos, el más alto, sacó algo que parecía un cuchillo. La mujer no gritó, pero vi que la arrodillaron. No sé si le hicieron algo o no, porque me dio tanto miedo que salí corriendo, me subí a la moto y me largué sin voltear atrás. Cuando llegué a mi casa, le conté todo a mi hermano. Él pensó que estaba bromeando, pero como al día siguiente no podía sacarme eso de la cabeza, le pedí que me acompañara. Fuimos por la misma ruta, y te juro por mi madre que el camino ya no estaba. Donde antes estaba la terracería, ahora había puro monte, árboles cerrando el paso, ni huellas de llantas ni nada. No me creía, así que le enseñé la ubicación desde mi historial en la app. Decía entregado, pero cuando abrí el mapa me mandaba a un lugar completamente distinto, como si la dirección hubiera sido borrada. Pasaron los días. Empecé a preguntar entre los compañeros repartidores si alguien más había ido a esa hacienda. Uno, un chavo que solo trabajaba de vez en cuando, me dijo algo raro. Tú también fuiste a Santa Teresa. A mí me mandaron hace como un mes. Igual, todo parecía normal, pero cuando regresé, el lugar ya no estaba. Le pregunté si había visto a la gente de blanco, y me dijo que sí, pero no se quiso meter. Solo entregó y se fue. Dijo que desde entonces le llegaron mensajes extraños al WhatsApp desde un número sin foto, con frases como «Gracias por el sacrificio» o «Ya estás marcado». Pensé que era pura exageración, hasta que a mí también me llegó uno, sin contacto, diciendo «El círculo no olvida». Después de eso, dejé el trabajo. Mi hermano me dijo que me estaba sugestionando, que seguro fue alguna fiesta rara y ya, pero una noche salimos a cenar y pasamos por un tianguis en el centro. Ahí estaba un señor vendiendo figuras de madera con formas extrañas. Al fondo, vi colgado un tapiz viejo con el mismo símbolo que vi en las columnas de la hacienda. Le pregunté al señor qué significaba y solo me dijo: «Ese símbolo es de los que están antes que el catolicismo. No deberías andar preguntando por eso». Me fui sin decir nada. Desde entonces tengo la costumbre de fijarme bien a dónde me mandan, y cuando la dirección no tiene calle, no voy. No me importa si me bajan puntos en la app o me castigan la cuenta. Hay cosas que es mejor dejar en paz. Trabajo en una app de reparto que, el punto es que a veces, por ganar un bono extra,
uno acepta pedidos que ni debería. Así fue como terminé yendo hasta un rancho cerca de Naolinco, Veracruz. Era un pedido de comida, 4 semitas, una coca y una sopa instantánea. Raro, pero pues uno no cuestiona eso. Eran como las 8:30 de la noche. Ya estaba oscuro y chispeando. Tomé la carretera que conecta con la parte alta del pueblo y después me desvié por un camino de terracería. Ahí fue cuando todo empezó a sentirse extraño. El GPS me marcaba que ya casi llegaba, pero no veía ninguna casa. Solo monte, neblina y postes oxidados. De pronto vi una luz tenue, como de foco viejo, y ahí estaba. Una casa de tejas a medio caer, con una reja oxidada y un letrero que decía La Esperanza. Me bajé, toqué el claxon una vez y salió una señora. Tenía el cabello muy blanco, recogido en un chongo. Me miró sin decir nada. Solo extendió la mano con el dinero exacto y regresó adentro. No me dio miedo. Solo me pareció raro. Ni gracias, me dijo. Regresé al pueblo, entregué otros pedidos y llegué a mi casa como a las 10. Esa noche, a las 12 en punto, me entró una llamada de un número desconocido. Contesté, y al principio pensé que era una broma. Solo se oía un susurro, bajito, como si alguien hablara pero desde muy lejos. Apagué el celular y me dormí. Al día siguiente, igual. A las 12, otra llamada del mismo número. Esta vez, además de susurros, se oían como quejidos, lamentos. No supe decir si eran de hombre o mujer. Me dio escalofrío. Mandé un mensaje. ¿Quién eres? Pero nunca me respondieron. El tercer día, la llamada llegó igual. Me armé de valor y dije, ¿qué quieres? No hubo respuesta, pero algo respiraba del otro lado, lento, pesado, como si alguien estuviera llorando pero sin fuerza, y al final, antes de colgarse, se escuchó una voz que decía algo que me dejó helado. Regresa el encargo. No dormí esa noche. Me levanté al amanecer, manejé hasta Naolinco y busqué la casa donde entregué aquel pedido. Llegué al lugar, pero no había nada. Ni la casa, ni el foco, ni la reja, solo monte y una cruz clavada en la tierra, con flores secas y un nombre apenas visible: Dolores H. Pregunté en el pueblo y un señor me contó que hace como 4 años ahí vivía una señora que vendía antojitos, pero que murió en un incendio. Se rumoraba que su alma no descansaba porque tenía pendiente entregar una última cena a su esposo, que había muerto antes que ella. Según la gente, a veces los repartidores llegaban a esa zona porque la ubicación se activaba sola en la app. Me regresé con un nudo en la garganta. Nunca volví a recibir ese tipo de pedidos. Cambié de celular y de número, pero confieso algo. Todas las noches, a las 12, me despierto con el impulso de revisar mi celular, no más para ver si vuelve a sonar. Trabajo en Uber Eats desde hace un año. Siempre ando chambeando hasta tarde porque, pues, es cuando más pedidos caen. Ya sabes, la gente con antojo, desvelados, raza que no quiere salir, así que yo le doy. Total, es dinero. Esa noche era jueves, lo recuerdo bien porque los jueves suelen estar tranquilos, pero como a eso de las 10:30 me cayó un pedido raro. Una dirección que no reconocía y que, según el mapa, no estaba tan lejos. Pensé que era una colonia nueva o algo así, pero el nombre ni me sonaba. Aún así lo tomé, porque ya me quería ir a casa y con ese cerraba el día. Fui al restaurante, recogí una hamburguesa con papas y una soda. Todo normal. El lugar de entrega me lo marcaba como a unos 15 minutos, pero conforme avanzaba, las calles empezaron a cambiar. Primero noté que el pavimento estaba más viejo, agrietado. Luego pasé por una zona donde ya no había semáforos, ni tiendas, ni carros estacionados. Me empezó a dar mala espina.
pero el GPS seguía funcionando, así que pensé, ya estoy aquí, ni modo de cancelarlo. Avancé otros 5 minutos y fue ahí cuando todo cambió. De un momento a otro, las calles que había cruzado ya no estaban, literal. Volteé por el retrovisor y no había luces, ni banquetas, ni nada. Puro camino de tierra y a los lados casas viejas, algunas medio derrumbadas, otras con las ventanas tapadas con madera. No había postes de luz, pero el cielo estaba tan despejado que la luna iluminaba lo suficiente para ver el camino. Me empecé a sentir muy raro, como si ya no estuviera en la ciudad. Miré el GPS y ya no cargaba nada, solo mostraba un punto en blanco. Me sudaban las manos, pero seguí adelante, esperando toparme con el cliente y salir de ahí lo antes posible. Fue entonces cuando vi gente. Sí, gente parada en las esquinas como si me estuvieran esperando. No se movían, no decían nada. Algunos traían ropa antigua, como de principios del siglo pasado. Las mujeres con vestidos largos, los hombres con sombreros y tirantes. No se veían agresivos, pero sí incorrectos. Algo en ellos no estaba bien. Me miraban fijo, sin parpadear, y uno de ellos incluso me sonrió, pero con una sonrisa que no era normal, como si no supiera bien cómo se hace. Seguí hasta la casa de la dirección. Era una construcción de madera, oscura, con una lámpara vieja colgando en la entrada. Me bajé, ya con el corazón latiéndome durísimo, y toqué la puerta. La abrió una señora, o al menos eso parecía. Era bajita, delgada, con una piel pálida que parecía casi transparente. Me dijo con voz muy bajita, «Qué amable. Pensé que no vendrías». Le di la bolsa, intentando no mirar mucho a su cara, pero lo poco que vi fue suficiente. Sus ojos eran completamente negros, sin brillo. Me dijo, «Gracias», y cerró la puerta. En cuanto lo hizo, sentí un frío intenso. No sé si venía del aire o de mí mismo. Me di la vuelta y corrí al coche. Quería salir de ahí ya. Pero no pude. El camino por el que había llegado ya no estaba. En serio, ya no estaba. En su lugar había un campo seco, con árboles retorcidos y neblina bajita. Intenté dar vuelta, avanzar, lo que fuera, pero todo estaba cambiado. Estaba atrapado en ese lugar que no conocía, donde el tiempo no avanzaba. Pasé lo que me parecieron horas dando vueltas, hasta que vi un letrero viejo con letras desgastadas que decía «Gracias por visitar San Cristóbal». Jamás había escuchado de ese lugar, pero a partir de ahí todo se empezó a desvanecer, como si el lugar se deshiciera detrás de mí. No puedo explicarlo bien, pero poco a poco empecé a ver calles normales otra vez. Luz, tráfico, un Oxxo. Cuando llegué a casa eran las 12:30, pero el teléfono decía que el pedido aún estaba en curso. Lo cancelé como pude. Al día siguiente quise buscar esa colonia. El nombre no aparecía. Pregunté en grupos locales de Uber Eats y uno de los más viejos me respondió por privado. Si te tocó San Cristóbal, qué suerte que saliste. Ese lugar no debería existir. Se aparece de vez en cuando. Muchos no regresan. Desde entonces no hago entregas después de las 10. No es miedo, es respeto. Hay lugares donde no deberías andar ni aunque te paguen el doble. Y si un día te llega un pedido con una dirección que no ubicas, piénsalo 2 veces, porque a veces no vas tú a entregar, ellos te están llamando. No tengo idea de si esto que viví fue real o fue producto del cansancio, pero cada vez que paso por esa colonia me entra un malestar en el pecho, como si algo me estuviera advirtiendo que no vuelva. Trabajo como repartidor nocturno desde hace más de 2 años. Empecé en pandemia, como muchos. Ya me acostumbré a los perros sueltos, las calles sin luz y la gente rara que pide cosas a las 3 de la mañana.
pero lo que me pasó esa noche no entra en ninguna de esas categorías. Era jueves, me acuerdo bien porque casi no hay pedidos ese día. Ya iba de regreso a mi casa cuando me cayó una última entrega. Una pizza familiar para una dirección en la zona del Canal de San Juan de Dios, allá por la colonia Atlas. No me latió mucho, pero necesitaba la propina. Llegué al lugar, eran como las 11:30 de la noche. La calle estaba vacía, con solo un par de faroles parpadeando. Toqué el timbre y nada. Volví a tocar. Nadie salió. Me acerqué a la reja para ver si se asomaba alguien, y justo ahí fue cuando lo escuché. Un lamento. Pero no un lamento cualquiera. Era como si alguien estuviera llorando con desesperación. Al principio pensé que era alguna vecina, pero me di cuenta que el sonido venía del canal. Era una voz femenina, lejana, desgarradora. Me congelé. No mames, pensé. No puede ser. Intenté convencerme de que era alguna señora borracha o drogada, pero algo no cuadraba. La voz no parecía de este mundo. Sentí una presión en el pecho y una punzada en el estómago. Dejé la pizza sobre la reja y me fui caminando hacia la orilla del canal, solo para comprobar que no había nada. La neta no sé por qué lo hice. Tal vez fue la curiosidad o tal vez quería convencerme de que estaba alucinando. Me asomé. Ahí estaba. Una figura blanca, como de una mujer, flotando sobre el agua. No caminaba, no tocaba el suelo, solo se deslizaba. Llevaba un vestido largo y suelto, de esos como de novia vieja, y su cabello era larguísimo, enmarañado. No le vi la cara, no quise. Sentí un frío espantoso, pero no en la piel, sino adentro, en los huesos. Me fui de espaldas y caí sentado. No podía respirar. Quise gritar, pero no me salía la voz. La figura seguía ahí, moviéndose lentamente hasta que se detuvo y giró hacia mí. No corrí, no me moví, solo me quedé ahí, paralizado, como si me hubieran clavado al piso. Y en ese momento, dejó de verse. Desapareció. Me paré como pude, subí a la moto y me fui a toda velocidad. No miré atrás. Esa noche no regresé a mi casa. Me fui a dormir con un compa que vive cerca del centro. No le conté nada. Solo le dije que me había sentido mal. Al día siguiente, cuando revisé el historial de entregas en la app, no había registro de esa dirección. Tampoco la pizza, como si ese pedido nunca hubiera existido. Volví días después por pura necedad. La casa estaba cerrada, abandonada, con las ventanas rotas y maleza creciendo por todos lados. No había timbre, no había nadie. Desde esa noche no he vuelto a repartir por esa zona, y si la app me asigna algo por ahí, lo cancelo. Ya no quiero saber si fue real o no. Prefiero quedarme con la duda. Porque hay cosas que, si las piensas mucho, te vuelven a buscar.